Hola a todos chicos, hoy trataremos sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Primera Guerra Mundial. Hablaremos sobre las causas del conflicto, las alianzas, las nuevas técnicas de guerra, los frentes de combate, su desenlace y las enormes consecuencias que tuvo. Pero vamos a empezar por el inicio, sus antecedentes. Entre los siglos XVII y XVIII, Europa había sufrido un reparto de los continentes entre las mayores potencias, como eran Inglaterra, Francia, España, quienes se repartían hasta el momento las colonias extranjeras, pero fue a finales del siglo XIX cuando se incorporan a la carrera colonial y la expansión de territorio dos nuevos países, Italia y Alemania, surgiendo así el imperialismo. Esto provocó grandes tensiones en toda Europa, provocando numerosos enfrentamientos entre las potencias coloniales. Así, el sentimiento de venganza y la avaricia continuó hasta entrado el siglo XX, actuando el poder alemán. Pero ya Otto von Bismarck, canciller de Alemania, en 1872 había organizado la Conferencia de Berlín, una serie de reuniones entre todos los países imperialistas para poder solucionar los posibles enfrentamientos. Pero existía un lugar crítico en Europa en el que cualquier pequeña tensión podría desatar un infierno. Este lugar era la península de los Balcanes, donde empezó todo. Pero después de todo este rollo, ¿alguien sabe cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? El detonante fue el magnicidio, asesinato de un monarca o figura importante del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa, el 28 de junio de 1914, a manos de un joven estudiante serbio relacionado con la organización terrorista clandestina Mano Negra, en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, zona de los Balcanes, protagonistas de una tensión y fragilidad a cualquier suceso que sucediera, una de las causantes de la guerra. Austria, con el respaldo de Alemania, planteó un ultimátum a Serbia, amenazándola con la guerra si no permitía investigar el asesinato. Serbia, apoyada por Rusia, lo rechazó, y unos días más tarde el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. El Reino Unido declaró la guerra a Alemania. Italia no apoyó ni a Austria ni a Alemania, lo que rompía la Triple Alianza, por lo que ya había estallado la Gran Guerra. Sin embargo, existieron diversas causas que dieron el punto y final para el estallido del conflicto. El imperialismo, como ya lo nombramos en la primera parte, desatado a finales del siglo XIX por las principales potencias mundiales, impulsaba una carrera feroz por el control de territorio e impulsó una carrera armamentística y el sentimiento de muchas colonias por tener un gobierno propio, además de grandes ganas de venganza y una tensión global. En la guerra se enfrentaron dos principales bandos, la Triple Alianza formado por Alemania, Austria e Italia, quien se cambió de bando, y la Triple Entente, constituida por Inglaterra, Francia, Rusia y también, aunque secundarios, Estados Unidos y Japón. Esta guerra, o también conocida como la Gran Guerra, fue un nuevo estilo bélico en el que cambiaron numerosas cosas respecto a los enfrentamientos del pasado, y producido a gran escala. Se incorporaron nuevos armamentos como ametralladoras, tanques, submarinos, aviones, lanzallamas, etc. Y se crearon nuevas técnicas de combate que provocaron que la guerra se prolongara y que los bandos no tuvieran que enfrentarse directamente. En estas técnicas destacan las trincheras, grandes hoyos cavados rodeados de hilo espinado y sacos para protegerse los soldados dentro de él, quienes se alimentaban de comida enlatada y las condiciones higiénicas no eran las mejores. Y la guerra de movimiento, la cual vamos a explicar más adelante. Pero lo más aterrador de esta guerra fue que no solo participaban militares y profesionales, sino que fue una guerra total, en la que los civiles fueron involucrados. Una vez declarada la guerra, los alemanes invaden Bélgica y Luxemburgo, en busca de una victoria rápida, pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marne. Allí se establecieron ambos ejércitos, frente occidental. Pero mientras, el ejército alemán abrió un segundo foco de ataque contra Rusia, frente oriental. Allí derrotaron sin mayores dificultades a las tropas zaristas, que se dan en retirada, y los alemanes avanzan en territorio ruso. El occidental y el oriental fueron los principales frentes de combate en tierra, pero no los únicos. Durante esta primera fase de las 4 que tiene esta guerra, también conocida como la fase de la guerra de movimientos, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Y es aquí, en 1915 y en 1916,
cuando los submarinos alemanes hundieron 2 barcos con tripulación estadounidense, causando la muerte de decenas de civiles. ¿Pero por qué contra Estados Unidos? Los alemanes tenían especial interés en ellos porque eran una de las fuentes principales de suministración de mercancía de Reino Unido, rival de Alemania. Por ello, el 1917 fue un año decisivo y el comienzo de la tercera fase de la guerra. Los Estados Unidos entraron en el conflicto en apoyo de los aliados o Triple Entente. Pero meses después, otro hecho cambia el rumbo del conflicto. Rusia, en plena revolución bolchevique, se retira de la guerra firmando un armisticio. Tras la rendición rusa, Alemania ocupa Polonia, Ucrania, etc., los países bálticos y parte de Bielorrusia. Su estrategia es enviar todas sus tropas al frente para buscar una victoria rápida antes de la llegada de los norteamericanos. La campaña decisiva comienza en marzo de 1918, pero el ejército alemán, debilitado y cansado, no llegaron a cumplir su objetivo de atacar París. Las tropas francesas y estadounidenses obtienen una victoria definitiva donde los tanques británicos y la aviación toman crucial importancia. Poco a poco, algunos países exhaustos empiezan la retirada, mientras que otros obtienen victorias, pero el ejército alemán es desarticulado en una batalla en Amiens. La derrota es irreversible. El emperador Guillermo II huye a Holanda, y la nueva República Alemana firma el armisticio de Retondes, el 11 de noviembre de 1918. Pero oficialmente fue el Tratado de Versalles, un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. La guerra duró desde 1914 hasta 1918, una de las más sangrientas de la historia, y la segunda con mayor número de muertos, aproximadamente 20 millones de pérdidas humanas. Sin duda, esta guerra tuvo grandes e importantes consecuencias, entre las que destacan, como nombramos antes, una gran pérdida demográfica y material, además de un altísimo endeudamiento de los países europeos para poder financiar la restauración de sus bienes, definiendo así un nuevo mapa en Europa, con nuevas divisiones y fronteras. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa dejaron una huella muy importante en la historia mundial de principios del siglo XX. Europa se encontraba en plena expansión imperialista, lo que provocó la Primera Guerra Mundial, que generó el primer conflicto planetario más importante de la historia entre 1914 y 1918. En Rusia, por otro lado, la presión zarista y el agotamiento de los habitantes después de haber salido de la guerra y las condiciones precarias que tenían los habitantes más pobres del pueblo provocaron una revolución socialista y una forma nueva de gobierno. Un sistema comunista que trajo el derrumbe de la dinastía de los zares, reyes rusos, dirigido por un grupo de bolcheviques, defensores de la doctrina de Karl Marx con tendencia radical, y que su jefe supremo era Lenin, un revolucionario político que marcó un antes y un después en el mundo entero. El tema de la Primera Guerra Mundial. Pues a mí me pareció bastante interesante porque hemos aprendido y además hemos aprendido que entre la Primera Guerra Mundial hubo un parón para hacer un partido de fútbol. No lo sabía. Pues a mí no me gustó mucho, la verdad, aunque muchas personas dicen que es interesante, pero a mí no es que me entretuviera mucho. Pero aprendimos cosas y bueno, no sé. ¿Y tú, Ale? Yo es que lo tengo muy presente porque soy nieta de un participante de la guerra. Mi abuelo era telégrafo y la verdad que lo tengo muy a pecho y me gusta mucho el tema. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¡No opino! Danos tu opinión. Danos tu opinión y a ti, ¿te gusta o no te gusta? Es diferente. ¿Pero te ha gustado hacer el tema o yo qué sé? El trabajo, el todo. A ver, la verdad que el trabajo lo pasó súper Yo bien. también el trabajo. Sí. trabajo. Lo único que me gustó es grabar. Me refiero a la que te más te lo Dar las clases no. No. No, no es lo suyo. Siento de agua por un poco. Bueno, pues. Esa es nuestra opinión. Esa es nuestra opinión, vea. Te digo una cosa, cuando pusiste el vídeo me estaba quedando dormida. ¡Cállate! ¡Págalo, ¿vale?
vemos en 20 años.